vamos a seguir resolviendo problemas de combinatoria. Primero vamos a recordar cuáles eran las preguntas para identificar variaciones, permutaciones o combinaciones. Entonces, empezábamos por esta. ¿Influye el orden de los elementos? Si efectivamente influye el orden de los elementos, ya sabemos que van a ser o variaciones o permutaciones. Y si no, pues simplemente pueden ser combinaciones. Ahora, ¿cómo distinguimos entre variaciones y permutaciones? Pues con la siguiente pregunta. ¿Intervienen todos los elementos? Si no intervienen todos los elementos, van a ser variaciones. Y si sí que intervienen, van a ser permutaciones. Esta última pregunta es simplemente para ver si son variaciones, permutaciones o combinaciones con repetición o sin repetición. Entonces, al final obtenemos 6 posibilidades que tienen estas fórmulas. Pues pasamos al primer problema. En una carrera participan 16 caballos y solo se adjudican 3 premios. Suponiendo que no pueden llegar a la meta al mismo tiempo, ¿de cuántas maneras se pueden conceder los premios? Vamos a ponerlos en situación. Este sería el podio, primero, segundo, tercero, y vamos a tener 3 caballos que van al podio, de los 16 posibles. Queremos saber cuántas posibilidades hay de conceder los premios. Bueno, en primer lugar, ¿por qué nos dicen esto de suponiendo que no pueden llegar a la meta al mismo tiempo? Porque si pudiesen llegar a la meta al mismo tiempo, estaríamos en este caso. Imaginemos que hay 2 caballos que llegan a la meta al mismo tiempo, es decir, los 2 llegan de primeros. Pues tendríamos en el primer puesto a A y a B, de segundo tendríamos a C y de tercero a D. Entonces vemos que ya no son solo 3 elementos, sino 4. Así que como esto no puede ocurrir, siempre vamos a tener 3 elementos. Bueno, ahora pasamos a las preguntas, para ver si son variaciones, permutaciones o combinaciones. La primera era, ¿influye el orden de los elementos? Realmente sí, porque no es lo mismo quedar de primero que de segundo que de tercero. Entonces sabemos que ya no van a ser combinaciones. Ahora, ¿intervienen todos los elementos? Es decir, ¿se toman todos los elementos? No, porque tenemos 16 caballos y solo 3 premios, así que no van a ser permutaciones. Por lo tanto, son variaciones. Pero es que además son variaciones sin repetición, porque un caballo no puede estar en 2 puestos a la vez. Así que nos quedan variaciones sin repetición de 16 elementos tomados de 3 en 3. Y bueno, la fórmula era 16 factorial partido de 16 menos 3 factorial. Es decir, el factorial, m factorial partido de m menos n factorial. Entonces vamos a simplificar esto, 16 factorial partido de 13 factorial. El numerador lo podemos dejar como 16 por 15 por 14 por 13 factorial y el denominador igual. Entonces 13 factorial se elimina con 13 factorial y nos queda este producto. Al final da 3.360 posibilidades. Aquí vemos la solución y pasamos al siguiente. En una bodega hay 5 tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 botellas? Bueno, vamos a hacer aquí un dibujo. Hay que elegir 4 botellas y hay 5 tipos. Así que vamos a llamarles A, B, C, D y E. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, recordemos que la primera era, ¿influye el orden de los elementos? Vamos a decir que no, porque no hay nada en el enunciado que especifique que esta combinación de aquí, A, B, C, D, sea diferente de B, C, A, D. Vemos que los elementos son los mismos, pero el orden diferente. Pues vamos a tomar que estas 2 posibilidades son iguales. Así que, como no influye el orden de los elementos, sabemos que son combinaciones. Pero ahora, ¿son combinaciones con repetición o sin repetición? Hay que destacar que nos dicen que hay 5 tipos diferentes de botellas. Esto no significa que haya solo 5 botellas. Entonces, esta posibilidad se puede dar, que sean todas las botellas del mismo tipo. Así que van a ser combinaciones con repetición. Para nuestro caso, combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 4 en 4. Y esto se resolvía con el siguiente número combinatorio. Combinaciones con repetición de m elementos tomados de n en n, esto es m más n menos 1, n.
Lo ponemos para nuestro caso. El número combinatorio nos quedaría como 5 más 4 menos 1 y abajo 4. Esto es el número combinatorio 8, 4 y lo resolvemos. 8 factorial partido de 4 factorial por 8 menos 4 factorial. Vamos a simplificar un poco. 8 factorial partido de 4 factorial por 4 factorial. Ahora, el numerador lo podemos poner como 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Y el denominador como 4 factorial por, desarrollamos el otro 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. Este 4 factorial se elimina con este 4 factorial. 4 por 2 se elimina con el 8 del numerador. Y 6 entre 3 da 2. Entonces, básicamente nos queda 7 por 2 por 5, es decir, 70. Hay 70 posibilidades. Aquí lo vemos. Y el tercer problema. Las matrículas de los coches en España están representadas por 4 números seguidos de 3 letras, tomadas de entre 20 consonantes. ¿Cuántos coches se podrán matricular con este sistema? Vale, este es el esquema de lo que tenemos. Las matrículas van a estar formadas por 4 números y los números se pueden tomar de los dígitos del 0 al 9. Y luego le siguen 3 letras y de estas 3 letras se toman de entre 20 consonantes. Entonces hacemos las preguntas para ver si son variaciones, permutaciones o combinaciones. ¿Influye el orden de los elementos? Pues sí, porque, por ejemplo, la matrícula que empiece con los números 1, 5, 4, 3 va a ser distinta de la matrícula 3, 5, 4, 1. Entonces sí que influye el orden de los elementos. No son combinaciones. Ahora, bueno, pueden ser variaciones o permutaciones. ¿Y se toman todos los elementos? Bueno, para resolver este problema, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer 2 operaciones. Vamos a tomar primero la parte de los números y luego la parte de las letras. Entonces, para contestar esta pregunta, realmente se contestaría para los 2 casos, porque en ninguno de los 2 casos estamos tomando todos los elementos. Vemos que aquí tenemos 10 dígitos, pero solo se toman 4 para la matrícula, y aquí 20 letras, pero solo se toman 3. Así que no son permutaciones, van a ser variaciones. Y además con repetición, porque en el enunciado no nos dicen nada de que no se puedan repetir ni los números ni las letras. Entonces, hacemos para el caso de los números. Variaciones con repetición de 10 elementos, porque tenemos 10 dígitos posibles, tomados de 4 en 4. Esto es 10 a la cuarta, que da 10.000. Y ahora para el caso de las letras, variaciones con repetición de 20 elementos, tomados de 3 en 3. 20 al cubo, que es 8.000. Entonces, ahora que tenemos estos 2 resultados, vamos a multiplicarlos. Y ya obtenemos el número total de posibilidades. Pues nos saldrían 80 millones de posibilidades. 80 millones de matrículas. Aquí lo vemos. Y el último. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4? ¿Cuántos de ellos son capicúas? Vamos a centrarnos primero en la primera pregunta. Tenemos estos 4 dígitos y queremos formar números de 3 cifras. Entonces, contestamos a las preguntas. La primera era, ¿influye el orden de los elementos? Pues sí, porque como vimos en el problema anterior, el número 321 es distinto del número 123. Están formados por las mismas cifras, pero son posibilidades diferentes. Entonces, no van a ser combinaciones, porque influye el orden de los elementos. Ahora, ¿son variaciones o permutaciones? Lo sabremos con la siguiente pregunta. ¿Se toman todos los elementos? Pues tenemos 4 dígitos, pero solo tomamos 3, así que no son permutaciones. Van a ser variaciones, y además variaciones con repetición, porque no nos dicen en el enunciado que en los números no pueden repetirse las cifras. Vale, pues variaciones con repetición de 4 elementos tomados de 3 en 3. Esto es 4 al cubo, que es 64. Hay 64 números posibles. Ahora nos preguntan, ¿cuántos de ellos son capicúas? Lo podemos enfocar de varias maneras. Una de ellas es,
Nosotros podemos hacer las variaciones con repetición de 4 elementos tomados de 2 en 2. Sabemos que es 4 al cuadrado, que es 16. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque realmente las variaciones con repetición de 4 elementos tomados de 2 en 2 serían estas. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, bueno, etc. Aquí tenemos solo 2 cifras y necesitamos 3, pero como tienen que ser números capicúas, sabemos que la última cifra va a coincidir con la primera. Entonces, para cada una de estas posibilidades, solo tenemos una última cifra posible, si no, los números ya no serían capicúas. Entonces, realmente, todos los números capicúas de 3 cifras que se pueden formar con estos 4 dígitos van a coincidir con estas variaciones de aquí. Y nos da 16. Otra forma de verlo sería, los números capicúas van a tener esta forma. Vemos que se repite la primera cifra y la última. Y aquí en la cifra del medio puede ir pues cualquiera de estos dígitos, 1, 2, 3 o 4. Entonces, aquí tenemos 4 posibilidades, pero hay que multiplicarlo por 4, porque para cada una de ellas hay 4 posibles cifras del medio. Entonces, 4 por 4, 16. Vemos que da lo mismo. Y por último, aquí lo vemos en la solución.